en la última clase estuvimos hablando de los enseres o de los elementos más importantes del tabernáculo y que Dios, en el orden en el que mandó a construir todos los enseres y todo el tabernáculo en sí, es de adentro hacia afuera. Es más fácil estudiarlo de afuera hacia adentro, es decir, entrando al tabernáculo, como imitando la experiencia que podría tener una persona al entrar desde el atrio hasta el lugar santísimo. Pero Dios mandó a hacerlo de adentro hacia afuera. El primer elemento que mandó a hacer fue el arca del testimonio o el arca del pacto, que también es llamada así. Es una representación del trono de Dios, es una representación de la presencia de Dios en el cielo. En esta arca del pacto se rociaba la sangre de los animales que se sacrificaban como sustitutos del pecado, y en este lugar se manifestaba la gloria de Dios, conocida en el Antiguo Testamento como la Shequina de Jehová, como una nube que invadía todo el tabernáculo. Además del arca del pacto, también mandó a construir estos dos elementos que eran parte de la habitación continua. La habitación más profunda, la de más adentro, contenía el arca del pacto, sola, exclusivamente el arca del pacto, solo la presencia de Dios, y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año. En el cuarto anterior estaba estos dos enseres, la mesa del pan de la proposición y el candelabro o la menorá judía, que simbolizaban ambos a Cristo como el pan de vida y Cristo como la luz del mundo. Luego nosotros podemos ver toda la construcción del tabernáculo. Recuerden que yo les dejé un link para que miraran un video que siempre me ha parecido, a través de todos los años que tiene ese video, me ha parecido el estudio más completo, más apropiado y más serio del tabernáculo, sobre todo el más profundo, porque el hombre que lo comparte tiene unas raíces judías que le hacen de pronto entender y explicar mejor aquellas cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces encontramos que el tabernáculo estaba compuesto por un atrio, que es la parte más amplia, más grande. Ese atrio tiene una puerta suficientemente amplia, suficientemente espaciosa, y esa puerta simboliza el camino de la salvación. Todos son llamados a ser salvos. Hay un llamado de Dios para toda la humanidad, sin distingo de raza, sin distingo de género, sin ningún tipo de discriminación. Dios llama a todos los hombres a que sean salvos, y esa es la entrada amplia que simboliza eso, simboliza la gracia, simboliza la apertura de Dios para la salvación de todas las almas, y simboliza que también muchos entran por ahí. Entonces, al entrar por esta puerta amplia y espaciosa, que es la puerta del Evangelio, el Evangelio llama a todas las personas. Al entrar por esta puerta, lo primero que se encontraba era el altar de bronce o altar del sacrificio, donde se sacrificaba una víctima inocente en representación por el pecador. O sea, el pecador traía esa víctima, la colocaba en este altar, allí ardía, allí era consumida. Este altar de bronce, con el sacrificio, con el cordero que se sacrificaba allí para expiación del pecado, simboliza al Señor Jesucristo, su muerte, su crucifixión redentora en la cruz del Calvario. Eso es lo que simboliza eso. ¿Y qué nos enseña eso? Que todos los que quieran entrar al camino del Señor, que todos los que quieran acercarse a Dios, tienen que entrar por la puerta del Evangelio, que conduce precisamente al Señor Jesucristo, a su sacrificio expiatorio. Todo el que quiera entrar a la presencia de Dios tiene que arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados delante de Dios, ser lavado por la sangre del Cordero y ser purificado. La siguiente, por decirlo así, la siguiente etapa en la salvación, y no son etapas, sino algo que se da, el siguiente elemento en el tabernáculo es esta fuente de bronce
donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies, simbolizando el proceso de santificación que opera el Espíritu Santo en una persona que se convierte y es lavada por la sangre del Cordero. Así que cuando nos arrepentimos, escuchamos el Evangelio, lo que estamos haciendo es traspasando la puerta de este atrio, una puerta amplia a donde todos entran, ¿cierto? Cuando llegamos aquí, lo primero que sucede en una reconciliación con Dios es que Cristo murió por nosotros los pecadores. O sea, ese es el Evangelio y con su sangre nos ha lavado de todo pecado, de toda maldad. Inmediatamente Cristo nos da su Espíritu Santo, que está simbolizado con el agua de esta fuente de bronce. Esta agua purifica nuestra vida aquí en la tierra y representa al Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo? El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Todo eso es un simbolismo de todo lo que se daba, ¿para qué? Para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, teníamos un segundo compartimento. Este salón que tenemos aquí es un salón doble, es un salón que tiene una división en la mitad y esa división son unas cortinas llamadas el velo. Ese fue el velo que se rompió de arriba abajo cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Pero tenemos un primer lugar que tiene una puerta un poco más angosta. Si miraron lo que les había comentado del video, la primera puerta se llama el camino. Yo soy el camino, la resurrección y la vida. La segunda puerta es una puerta un poco más estrecha, un poco más estrecha. Esa segunda puerta contiene 5 columnas y esas columnas representan los 5 ministerios que el Señor Jesucristo nos entregó en el libro de Efesios capítulo 4. Esos 5 ministerios simbolizan a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esas 5 columnas son las que conforman la puerta o la entrada al lugar santo. En el lugar santo están los 2 elementos que ya estudiamos, que son el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro, y también está allí el altar del incienso, que ese fue un altar que nos los volamos la semana pasada, el altar del incienso donde se quemaba el incienso, y eso simboliza las alabanzas, la adoración, las oraciones que se hacen a Dios. Luego de esta primera parte está dividido, aquí lo estamos observando por fuera, está dividido por un velo. Ese velo no podía ser traspasado por nadie en absoluto, sino por el sumo sacerdote. Ese velo conducía al lugar santísimo, que era ya el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde el sacerdote se enfrentaba prácticamente a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra este tabernáculo? Este tabernáculo nos muestra que de alguna manera Dios lo que quiere es que nosotros, o sea, el lugar santísimo es el lugar de su presencia y es el lugar donde Dios nos quiere introducir con toda la obra de salvación. O sea, Dios quiere que estemos allí, en su presencia, disfrutando de su presencia, disfrutando de una adoración genuina, pura, de una comunión con Dios, sin otro intermediario que Jesucristo mismo. Entonces, este tabernáculo aquí nos muestra, por ejemplo, en la primera entrada a esta parte del atrio, entraban todos los judíos, hombres y mujeres, todos entraban al atrio. A la segunda entrada, nada más entraban los sacerdotes, es decir, los levitas, los que pertenecían a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. Pero a la última habitación, que es la morada de Dios, el lugar santísimo, que simboliza la morada de Dios, a esa habitación solamente un hombre, el sumo sacerdote. ¿Qué simboliza eso? Simboliza que hay grados en la intimidad de Dios.
que podemos relacionarnos con Dios de una manera superficial, como se relacionan muchas personas, que podemos avanzar en nuestra comunión con Dios ingresando al primer cuarto que contiene el pan de vida, que es la satisfacción de alimentarnos con la palabra de Dios, que contiene la luz del Señor Jesucristo, que es cuando comenzamos a tener iluminación, revelación, una comprensión mucho más profunda de quién es Dios, de quién es Cristo, de sus propósitos eternos. Y cuando ya pasamos al último compartimiento, es como un grado de crecimiento en donde aprendemos a adorar a Dios por lo que Él es, donde aprendemos a adorar a Dios simplemente en su grandeza, en su majestad, en su belleza, porque ese último cuarto contiene solamente el arca del pacto, no hay ningún otro elemento de distracción, sino que representa aquella intimidad con Dios perfecta, genuina, sincera, aquellos que pueden entrar confiadamente a su presencia, que no tiene que ser domingo, que no tienen que ser guiados por una música especial, que no tienen que ser inducidos a un éxtasis especial, sino aquellos que simplemente saben adorar, que saben estar a solas con Dios, que saben estar en la presencia de Dios. Y eso implica que una madurez espiritual, un crecimiento en nuestra relación con Dios. Lo siguiente que tenemos es las instrucciones con respecto al sumo sacerdote. O sea, unas fueron las instrucciones para la construcción del tabernáculo y hubo otras instrucciones para el sumo sacerdote. O sea, cómo tenía que ser preparado, vestido, cómo tenía que ministrar el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote, o sea, la clase sacerdotal. Todo eso estaba reglamentado en la palabra de Dios. Todo eso, desde el sumo sacerdote, que si lo alcanzan a ver lo tenemos aquí, que se distingue por las túnicas que tiene. El sumo sacerdote tiene la túnica blanca de lino fino debajo, pero arriba tiene dos túnicas más y tiene también una mitra, o sea, una digamos así, un turbante, y también tiene una placa de oro en ese turbante. Todo eso lo distingue de los demás sacerdotes que están aquí de blanco. Bueno, vamos a mirar algo de ese sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote en sus vestiduras tiene también muchas cosas que nos hablan de lo que Dios quiere y de lo que Dios demanda de nosotros, porque recuerden que ya no existe sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote es el Señor Jesucristo, pero nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros hemos sido constituidos sacerdotes para Dios. Uno de los principales oficios de la iglesia aquí en la tierra es la función sacerdotal. Eso lo encontramos en la carta del apóstol Pedro, que nosotros somos ahora real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio significa que estamos aquí en la tierra para ejercer funciones sacerdotales. Y lo más importante de esas funciones sacerdotales son la intercesión. La intercesión tiene que ver con llevar al pueblo a la presencia de Dios y presentarle a Dios al pueblo, interceder por el pueblo, orar por el pueblo, clamar por el pueblo. Y así nosotros somos intercesores para con los pecadores delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros, al estudiar las vestiduras de este sumo sacerdote, aprendemos también principios básicos para ejercer nuestro cristianismo, que no es otra cosa sino ejercer nuestro sacerdocio. El hombre que se convierte a Cristo se convierte en un sacerdote para su hogar, para su familia. La mujer que se convierte a Cristo se convierte en un sacerdote para sus hijos, para su familia, para todos los que están a su alrededor. Un sacerdote es alguien que guía al pueblo a los caminos de Dios y es alguien que se presenta delante de Dios todos los días para interceder por ese pueblo. Así que, por muy cerrados y egoístas que seamos, todos nosotros ejercemos la labor sacerdotal.
¿Cómo ejercerla? Entonces es una labor muy hermosa y de eso se trata estas vestiduras. Estas vestiduras del sumo sacerdote que dice en varios versículos que eran para honra y hermosura del sacerdote. ¿Qué significa que eran honra y hermosura del sacerdote? Que el sacerdote tiene un llamado y que tiene una investidura. Así también nosotros tenemos un llamado y tenemos una investidura. Hemos sido revestidos del Espíritu Santo, hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y eso implica que estamos vestidos de Cristo, que tenemos una vestidura que nos hace aceptos delante de Dios. Las vestiduras del sacerdote estaban compuestas, su vestido estaba compuesta por tres partes básicas que eran la túnica, como ya les dije, una túnica blanca de lino fino, resplandeciente. Arriba había un manto azul, azul que representaba las cosas celestiales. Este manto azul que tenemos aquí tiene en su borde, tiene unas campanitas y unas granadas. Estaba todo recubierto por un borde que tenía una granada y una campana, una granada y una campana. Estas campanitas sonaban cuando el sumo sacerdote estaba al interior del lugar santísimo ministrando a Dios. Él tenía que entrar en ese lugar santísimo para esparcir la sangre del Cordero en ese lugar santísimo y que Dios, por así decirlo, viera y recibiera esa sangre y la aceptara como el pago por los pecados y así derramara su gloria, derramara su presencia. Las campanitas tenían la función de hacer que la gente que estuviese afuera supiera sin lugar a duda que el sacerdote estaba vivo. ¿Por qué? Porque si el sacerdote no era acepto delante de Dios, si el sacerdote había cometido un pecado que no había sido perdonado, que no había sido expiado, si el sacerdote había violado alguna de las leyes del sacerdocio, el sacerdote iba a morir en la presencia de Dios. Pero nadie podía entrar a rescatarlo. ¿Por qué? Porque a ese lugar no podía entrar absolutamente nadie, sino el sumo sacerdote que Dios mismo había escogido. No podía entrar absolutamente nadie. Entonces las campanitas eran señal para el pueblo de que el sumo sacerdote estaba vivo, que la administración estaba siendo aceptada por Dios, que el sacerdote estaba siendo aceptado por Dios y que no había ningún problema. En caso de que las campanitas cesaran de sonar, entonces el sacerdote tenía atada a su cintura una cuerda cuyo extremo sobresalía del lugar santísimo. Y de esa manera, si el sacerdote moría al interior del lugar santísimo, lo tenían que arrastrar con esa cuerda y sacarlo muerto, porque había muerto en la presencia de Dios. Esa era ahora, también esas campanitas al sonar eran como una alabanza, como una administración para Dios, era como una manera de adorar a Dios. Esas campanitas hablaban de santidad, o sea, el sonido de las campanitas hablaban de santidad. Campanitas que no sonaban, había pecado y había muerto el sumo sacerdote. La tercera parte del vestido sacerdotal era el éfod, que es toda esta túnica que está acá arriba, esta túnica de éfod que está hecha de hilos de oro, bordada en hilos de oro, es una obra supremamente costosa y supremamente primorosa. Como dicen ahí, primorosa significa que es de alta costura, que las personas que hicieron, que bordaron y que pegaron toda esa pedrería que contiene esta pieza, eran personas también escogidas por Dios. No sé si recuerdan a dos jóvenes llamados Bezaleel y Aholiab, que fueron preparados por Dios con la capacidad de la orfebrería, de tallar el oro, de engastar piedras preciosas, de pulir piedras preciosas. O sea, ellos eran los joyeros encargados de qué, de hacer toda esta obra. Entonces, este éfod tenía un cuadro en el pecho que se llamaba el pectoral. Ese pectoral tenía 12 piedras preciosas y cada piedra preciosa
representaba una de las tribus de Israel, el, el pectoral. Este pectoral contenía 12 piedras preciosas, cada una de ellas simbolizaba una de las tribus de Israel y él las llevaría siempre en el pecho. Este pectoral conectaba con un cordón de hilos de oro, no sé si lo alcanzan a ver, pero este es el cuadro del pectoral, aquí están simbolizadas las 12 tribus de Israel y este pectoral está conectado aquí por dos, dos cordones hechos de hilos de oro que van hasta los hombros y en sus hombros tiene en cada hombro una piedra de ónice, una en su hombro izquierdo, otra en su hombro derecho. Aquí, ¿qué es lo que hay? Unas piedras de ónice. Esas piedras de ónice contienen cada una 6 tribus de Israel. A la derecha 6 tribus de Israel, a la izquierda las otras 6 tribus de Israel. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es algo bien tremendo, hermano. Como sacerdotes, nosotros tenemos que llevar al pueblo de Dios en el pecho, o sea, en nuestro corazón. Tenemos que amar al pueblo de Dios. Cada uno de nosotros es puesto en una congregación. Por eso es que, hermano, no hay crecimiento espiritual si nosotros no pertenecemos a una iglesia, si nosotros no pertenecemos a una congregación, porque Dios ha diseñado y organizado todo para que funcione y para que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Y cuán importante es la labor sacerdotal de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es un sacerdote, una persona a la cual Dios ha abierto las puertas del cielo para que entre confiadamente a clamar por los que están perdidos, o por todos nuestros hermanos que nos rodean, por los pastores, por los siervos de Dios, por los ministros de Dios. ¿Y cómo se es un sumo sacerdote? Llevando a esas personas en el pecho, o sea, llevando a esas personas en el corazón. Esto representa el amor, representa el compromiso afectivo que debemos tener con los miembros de nuestra congregación y con las almas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Entonces, este pectoral era las cargas de los hermanos y de las personas alrededor nuestro, nuestros hijos, nuestro esposo que no se ha convertido, nuestra madre, nuestra hermana, o sea, las personas que te cargan ahí, llevarlas en el corazón, o sea, amarlas. Y si las amamos, ¿qué vamos a hacer? Interceder por ellas, rogar por ellas. Es decir, el sacerdote se presentaba ante Dios con un corazón lleno de almas que él amaba, con un corazón lleno de personas por las cuales él intercedía. Esto es supremamente hermoso. Y en sus hombros llevaba las cargas de esas personas. O sea, aquí en el corazón, en el pecho, están las mismas tribus, es decir, aquí están las 12 tribus de Israel y en sus hombros las 12 tribus de Israel. ¿Qué simbolizaba esto? Que tenemos que amar a las personas y llevar las cargas de las personas. Los hombros son para llevar cargas. ¿Qué cargas debemos llevar delante de Dios? Las cargas de nuestros hermanos, las cargas de nuestros pastores, las cargas de nuestra congregación, las cargas de nuestra familia, las cargas de nuestros vecinos, las cargas de nuestros amigos. Estamos hechos para llevar cargas, almas delante de Dios. 12 tribus aquí en su corazón, amándolas, y 12 tribus aquí en sus hombros, cargándolas, llevándolas. Entonces, todo esto, los colores, el oro, el púrpura, el azul, recuerden que ya hablamos del simbolismo de estas cosas. Y la última pieza que vamos a mirar es la mitra. La mitra era como pues un turbante de lino fino también blanco, con una placa de oro en la frente que tenía una escritura, esa placa de oro, y esa escritura decía santidad a Jehová. Entonces, miren que todo es un simbolismo. En la cabeza del sumo sacerdote, en la frente del sumo sacerdote, o sea, el lugar que simboliza nuestros pensamientos, óigase bien, nuestros pensamientos, el motor de nuestra vida y de nuestra conducta, es nuestro cerebro. Nosotros antes de hacer
algo bueno o malo, primero lo pensamos con la mente, luego lo deseamos con el corazón y por último lo ejecutamos con nuestros miembros. Entonces, la santidad comienza ¿con qué? Con la mente, con la purificación de nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1, que no se conformen a este siglo, sino que renuévense por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Una renovación del entendimiento es algo que comienza por nuestra mente. La santidad comienza por nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios día y noche para que nuestra mente se purifique, para que nuestra mente se limpie. Y ese es el proceso. Primero se limpia mi mente, primero se limpian mis pensamientos y luego se purifica mi corazón y luego también se purifica mi conducta. Bueno, esto, entre muchas cosas más, es lo que simbolizaba la vestidura del sumo sacerdote, que repito, podía entrar a la presencia de Dios. Luego, nosotros somos como el sumo sacerdote porque tenemos entrada amplia y espaciosa al lugar santísimo. Recuerden que lo que impedía el acceso al lugar santísimo era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese fue el velo que se rasgó de arriba abajo cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y todos los que están en Cristo tienen acceso a ese trono de gracia y de la presencia de Dios. Bueno, eso en cuanto a las instrucciones, y llegamos al capítulo 32, vamos al capítulo 32. En todo lo que hemos visto hasta ahora, del capítulo 21 hasta el capítulo 31, todo lo que hemos visto, ese segmento que lo he resumido, es la descripción del tabernáculo. Todo lo que ha sucedido hasta este capítulo 32 tiene que ver con los 40 días que Moisés estuvo allá en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos y las instrucciones de Dios. Recuerden que en el capítulo 19 y 20 ellos escuchan audiblemente la voz de Dios, pero es como una bocina, es como un trueno, y el monte echa humo y hay una oscuridad terrible, y ellos se llenan de miedo y se apartan y le dicen a Moisés que él vaya, que él suba, que él oiga todo y que luego baje y cuente todo. Y eso es lo que Moisés está haciendo. Moisés está en el Sinaí y ahí está teniendo un tiempo en la presencia de Dios y Dios le está mostrando, o sea, Dios le está hablando, le está entregando los mandamientos, pero al mismo tiempo le está mostrando con total claridad y con todo lujo de detalles y precisiones lo que tiene que hacer. Todo eso es la descripción que Dios le hizo a Moisés de cómo tenía que ser el tabernáculo, de cómo tenía que ser la adoración, de cómo tenían que vestirse los sacerdotes, de cómo tenía que ser la vestidura del sumo sacerdote y de cómo él tenía que ministrar. Todo eso ocupa todos estos capítulos hasta el capítulo 32. Por eso no podemos estudiarlo uno por uno, sino que hacemos una síntesis de lo que es el tabernáculo, y en todos esos capítulos Dios estuvo describiéndolo y mostrándoselo en visión, porque era necesario que Moisés lo hiciera exactamente igual como Dios se lo estaba mostrando. Luego de eso, nuevamente el relato del libro del Éxodo llega nuevamente a la tierra. O sea, Moisés está en el monte Sinaí hablando con Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo entre el pueblo? Vamos al capítulo 32. Miren lo que está haciendo el pueblo. Éxodo capítulo 32. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron,
Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Bueno, esto es lo que está sucediendo entre el pueblo. ¿Por causa de qué? Dice el versículo 1 que Moisés tardaba. El pueblo dijo, Moisés se está tardando, quién sabe qué le pasó, de pronto Dios lo mató porque aquel sonido y aquella oscuridad y aquel estruendo, aquel terremoto que se sentía de cómo la tierra temblaba les producía tanto terror que quizás pensaron que Moisés estaba muerto y que nunca jamás volvería. Pero en ese momento brotaron en sus corazones esa tendencia a la idolatría, esa tendencia a elaborar estatuas, muñecos, exactamente lo que Dios había prohibido en esos mandamientos, exactamente lo que Dios había dicho que no hicieran, exactamente eso fue lo que hicieron. Y vemos cómo ellos se entregaron a la idolatría. La Biblia dice que madrugaron. El culto idolátrico es un culto atractivo, es un culto que produce alegría, es un culto que a la gente le gusta ir. Dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, llegaron con todo lo que tenían que ofrecer. Entonces miren cómo este culto falso que está lleno de cosas, está lleno de espectáculos, está lleno de ofrendas, está lleno de cosas que ellos están dando porque entregaron mucho oro, entregaron anillos, relojes, pulseras, aretes, todo lo que pudieron entregar, lo entregaron. Mas no era eso lo que Dios pedía. Este es un concepto que tenemos que tener claro de adoración. Adoración es obediencia, adoración es hacer lo que Dios me pide, adoración es entregarle a Dios lo que Dios me pide. Dios le pidió a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Es cuando Dios pide lo que Él quiere y nosotros le damos a Dios lo que Él nos pide. Es cuando efectivamente hay adoración, cuando hay obediencia. Cuando el pueblo hace lo que quiere, cuando el pueblo inventa y da cosas que Dios no ha pedido, lo que tenemos es un culto idolátrico. Ellos hicieron su becerro. Encontramos aquí el fracaso del sacerdocio aarónico, porque Aarón como sacerdote también fracasó, a pesar de que él conocía estos principios, también fracasó en la elaboración de ese becerro. Encontramos a Aarón representando a aquel ministro de Dios que hace cualquier cosa para que el pueblo se sienta a gusto, hace cualquier cosa para que el culto sea agradable a los hombres y no a Dios. Y eso es lo que sucede aquí, que entre todos idearon y elaboraron un culto agradable a los hombres. Los hombres madrugaban porque les gustaba el orden de este culto, les gustaban los visos paganos que tenía este culto. Pero lo terrible de esto es que ellos en este culto invocan al nombre del Dios verdadero, o sea, invocan al nombre del Dios que realmente los libertó, invocan al nombre del Dios que realmente los sacó de Egipto, pero lo invocan profanando su santidad, profanando su voluntad, sus mandamientos y haciendo de él un Dios pagano. Este es un culto completamente idólatra, completamente corrompido, pero es el culto que se llena, es el culto que le gusta a la gente, con un espectáculo, con un show, con unos elementos que buscan atraer a las personas. Y aquí las personas no son atraídas por el Espíritu Santo de Dios, sino que las personas son atraídas porque se les coloca su música favorita, porque se diseña un show y un espectáculo que acaricia los sentidos visuales, auditivos de las personas, hacen que las personas se sientan bien e invocan el nombre de Dios, profanando el nombre de Dios,
dándole una adoración y ofreciéndole cosas que él no ha pedido. Dice que el mismo Aarón en el versículo 5 edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová, fiesta para Jehová. O sea, miren que es un culto que reúne algunos principios de la palabra de Dios, porque Dios le había enseñado a través de Moisés que ellos iban a salir del desierto a celebrar fiesta a Jehová. Entonces, tiene algo que ver con el culto verdadero, pero está contaminado con las tendencias paganas e idolátricas del culto que ellos aprendieron en Egipto. Está contaminado con el pecado. Bueno, entonces dice que el pueblo en el versículo 6 madrugó. Versículo 6 dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Era un culto bastante profano, bastante pagano y sobre todo bastante sensual. En el versículo 8 nos muestran cómo Dios está tratando o hablando con Moisés. Puede ver todo lo que está sucediendo. Todo lo que está sucediendo allá abajo lo puede ver Dios. Vamos al versículo 8 y es Dios el que le dice a Moisés lo que está sucediendo. Versículo 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios ha dicho ya en su primer mandamiento que Él aborrece que hagan estatuas, que hagan figuras, que se postren, que tengan dioses ajenos delante de Él, y que Él castigaría esto hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Todo eso lo ha dicho Dios, y en este momento le está expresando su ira, su enojo por lo que Él está viendo que están haciendo. Mas sin embargo, aquí nos muestran la integridad de Moisés como intercesor, la integridad de Moisés como el siervo que Dios levantó para guiar al pueblo. Dios le da a Moisés la oportunidad de librarse de un pueblo que nunca lo reconoció, que nunca lo respetó, que nunca lo valoró, que nunca lo honró, que difícilmente creía en él y que muchas veces lo traicionó y murmuró de él por la espalda. Dios le da a Moisés la oportunidad de deshacerse de ese pueblo, y Dios ha podido hacerlo, y al hacerlo de ninguna manera violaba las promesas que le había hecho a Abraham, de ninguna manera violaba su juramento. ¿Por qué? Porque Moisés era descendiente de Abraham, y él lo que le estaba ofreciendo a Moisés era levantar un pueblo nuevo a partir de él, a partir de Moisés. Entonces, como tal, Moisés podía haber aceptado la propuesta de Dios de matemos a todos los judíos, paganos, idólatras, traidores, matémoslos a todos y de ti yo levantaré una nación santa. Pero gracias a Dios que Moisés tenía un corazón como el del Señor Jesucristo, un corazón de intercesor. Moisés es el que, a diferencia de Aarón, que fracasó en su sacerdocio, Moisés es el siervo sobre la casa de Dios, que es fiel en todo y que viene a ser un tipo del Señor Jesucristo. Así lo dice el autor de Hebreos, cuando veamos el libro de Hebreos, y es necesario que recordemos todo este asunto, porque cuando veamos el libro de Hebreos nos vamos a dar cuenta que Moisés es comparado con Cristo en la fidelidad que tienen de interceder día y noche por su pueblo, sin claudicar, sin odiarlos nunca. O sea, todo aquello del amor que simbolizaba el éfod en el pecho del sumo sacerdote, de llevar ese pueblo eternamente, de llevar sus cargas sobre sus hombros, de llevarlo en el corazón amándolo hasta el final.
y de interceder por él a la presencia de Dios. Todo eso se cumplía en Moisés, no se cumplía en Aarón. Moisés fue ese perfecto intercesor que hasta el final fue fiel a su llamado, fue fiel a su llamado. La nobleza y la mansedumbre de Moisés son impresionantes, por eso es que él es un tipo del Señor Jesucristo. Vamos a mirar la intercesión de Moisés en el versículo 11. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Miren esta intercesión. Es una intercesión que no se apoya en las virtudes de los hombres, porque no existen ninguna. Aquí se está orando por un pueblo que no merece nada de lo que está recibiendo de parte de Dios, que lo único que realmente merece es castigo. No hay manera de orar por un pueblo pecador, sino a través de los atributos del carácter santo de Dios, a través de la fidelidad de sus pactos, a través de la veracidad de sus promesas y de sus juramentos, a través del punto más importante por el cual se mueve Dios. La razón y la fuerza que mueve la mano de Dios es la honra de su propio nombre. Ahí es donde apunta la intercesión de Moisés. Moisés dice, ok, este es un pueblo pecador, pero si tú los matas en el desierto, todas las naciones que saben que tú los sacaste de la esclavitud van a decir qué clase de Dios es ese que mata a su pueblo. Todas las naciones se jactaban de la prosperidad que le daban sus dioses paganos. ¿De qué se iba a jactar Israel? ¿Y cómo quedaría la memoria del nombre de Dios frente a todas las naciones que Dios había derribado en el paso de Israel por el desierto? ¿Cómo quedaría aquel mensaje de salvación que tenía que ver con todos las proezas, los portentos que Dios había hecho en tierra de Egipto cuando destruyó uno por uno todas las deidades falsas del imperio egipcio con las 10 plagas, y cómo ahogó a Faraón? Todo lo que se contaba, todo aquel evangelio que se predicaba en el Antiguo Testamento acerca de Dios y que tenía como fin la redención de Israel como pueblo, se vendría todo a pique, se vendría todo abajo. Entonces, la propuesta de Moisés o la intercesión de Moisés es, por amor a tu nombre no hagas eso. Por amor a tu nombre no hagas eso. Y le dice, acuérdate de las promesas que le hiciste a Abraham, acuérdate de las promesas que le hiciste a Isaac, a Jacob, acuérdate de tus juramentos. Y le dice Moisés, arrepiéntete. Y la palabra arrepiéntete no puede ser interpretada como arrepiéntete de un pecado, sino más bien cambia de opinión, cambia esa decisión que has tomado por causa de tu nombre, por causa de tu justicia, por causa de tu fidelidad. Que sea manifiesto que tú eres un Dios fiel, que sea manifiesto que tú eres un Dios de verdad, que cumples tus promesas. Entonces, esa es una de las herramientas más poderosas de la intercesión. Conocer a Dios y saber que Dios actúa no por nuestra justicia, sino por su misericordia. Que Dios no actúa porque nosotros merezcamos algo de Él, sino que Dios actúa por amor a su Hijo Jesucristo. Por eso Dios nos enseñó a orar a través del Señor Jesucristo, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo,
Dios lo haría para que el nombre de su Hijo fuese glorificado. O sea, la razón por la cual hay respuesta en nuestras oraciones no es porque nosotros merezcamos tales respuestas, sino porque oramos en el nombre de Jesús y Dios honra y glorifica al nombre de Jesús. No sé si recuerdan el primer milagro que se hizo en la iglesia primitiva cuando Pedro y Juan llegaban juntos a la puerta de la Hermosa y sanaron a un cojo que estaba siempre ahí, y el cojo danzaba y brincaba y todos se amontonaban a ver al cojo brincando, y cuando ellos comenzaron a hablar, les aclararon: no es por nuestro poder que este hombre está de pie aquí saltando, es por la fe en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, es por causa del nombre del Señor Jesucristo que Dios opera, que Dios responde, que Dios tiene misericordia, que Dios socorre. Es por causa del nombre de Jesús, que es el nombre de su Hijo, a quien Dios siempre honrará en nuestras oraciones. Moisés sabía que eran los atributos de Dios los que nos garantizaban que Dios pudiera escucharnos, y no los atributos de los hombres que no hay, que no somos, que no merecemos absolutamente nada. Ahora, Moisés oró, ¿cierto? Hasta el capítulo, estamos en el capítulo 33, hasta el versículo 16, Moisés oró. Y ahora en el versículo 17, vamos a Éxodo 33, 17, Dios perdona a Israel. Dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho. Perdón, me volé un versículo. El versículo 14 del 32, perdón, estamos en el capítulo 32. Y vamos ahora a Éxodo 32, 14. Entonces Jehová, después de que Moisés oró, dice: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Miren que este es un dato bien importante y que nos muestra que las primeras tablas de la ley, la primera escritura de los mandamientos, fueron escritos por el mismo dedo de Dios, por la misma letra de Dios. Dios mismo fue el que escribió estas tablas con los mandamientos. Eso es importante que lo sepamos, porque eso se relaciona directamente con aquella promesa que Dios hizo, que un día escribiría su ley en nuestros corazones, en los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Bueno, Moisés oró, Moisés intercedió. Moisés es un hombre lleno de clemencia, de misericordia, de mansedumbre y de amor por su pueblo. Pero también es un hombre lleno del temor de Dios y del celo por la santidad de Dios. Ojo, porque si en una persona no existen estos 2 valores, estas 2 columnas, nos podemos convertir en una persona que avale el pecado, una persona condescendiente con el pecado, una persona que se corrompe, y a Dios tampoco le gusta eso. Es decir, Moisés está lleno de misericordia y de compasión y le pide a Dios clemencia por su pueblo. Pero eso no quiere decir que Moisés desconozca la gravedad del pecado que ellos han cometido. Entonces, es cierto que tenemos que tener compasión por los perdidos, pero también tenemos que tener celo por la santidad de Dios. Cuando una persona no tiene celo por la santidad de Dios y solamente tiene compasión por los perdidos, no ama a Dios. Y esa tal compasión no es realmente una compasión genuina, sino que es más bien condescendencia con el pecado. Hay que aborrecer el pecado en la misma medida en que Dios lo aborrece. Y hay que amar, honrar y respetar la santidad de Dios con celo. Entonces, miremos lo que pasa ahora cuando Moisés ve con sus propios ojos lo que está sucediendo entre el pueblo. Vamos al versículo 17 al 30. Dice
así. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Bueno, hermanos, aquí dice claramente que Moisés viene descendiendo del monte Sinaí. Moisés viene descendiendo de la presencia de Dios. Moisés viene bajando de hablar con Dios cara a cara y trae en sus manos las tablas que Dios mismo escribió. ¿Qué significa todo eso? Que Moisés está lleno de la presencia de Dios, que Moisés está lleno del Espíritu Santo de Dios, que Moisés viene con una comprensión mucho más clara y profunda de la santidad, de la integridad y de la justicia de Dios. Y eso hace que Moisés tenga un corazón extremadamente sensible ante el pecado y no confundir una misericordia vana y hueca, que repito, no es sino complacencia, que no es sino alcahuetería de pecado, y eso no le agrada a Dios. Moisés ve el pecado y su indignación es una indignación santa. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón que sienta celo por su santidad, que sienta celo por su justicia, que no permanezcamos indiferentes ante la manera como profanan su nombre, ante la manera como adulteran la palabra de Dios, ante la manera como hacen mercadería de Dios, como tuercen el evangelio. No debemos ser condescendientes con aquellas personas que han corrompido el culto, que han adulterado la palabra de Dios y que han trastocado el evangelio y hacen que muchos se pierdan. No debemos ser condescendientes con esas personas, porque esas personas distorsionan la palabra de Dios, porque esas personas tuercen el consejo de Dios y sobre todo porque esas personas blasfeman del nombre de Dios. La Biblia dice que por causa de ellos, por causa de estos ministerios de mentira, de mercadería, de avaricia, por causa de esos ministerios, el nombre de Dios es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado. Entonces, debemos tener celo por el nombre de Dios, por su santidad, por su justicia y por su verdad. Y esta ira que Moisés expresa, este enojo que Moisés manifiesta, rompe las tablas, quema el becerro de oro, lo quema en el fuego. Todo este enojo no representa un problema en su carácter, no representa un pecado, sino más bien representa una virtud. Recordemos que también Jesús, cuando vio que habían convertido el templo de Dios en un lugar de mercadería, cuando vamos a ese pasaje de la purificación del templo, vemos a un Jesús airado, vemos a un Jesús enojado, a un Jesús que podemos decir en nuestro léxico fuera de control, un Jesús que toma unas cuerdas y comienza a derribar mesas y comienza a reclamar que la casa de su padre es una casa de oración y que la han convertido en mercadería y en cueva de ladrones. De la misma manera, Moisés está indignado, Moisés está enojado a causa de que de la santidad de Dios. Encontramos también que Aarón es un hombre irresponsable y que cometió un gran pecado y que
no reconoce su pecado, sino que se escuda en el pecado del pueblo. Dice que él pidió oro y echó el oro en el fuego y se convirtió en un becerro. O sea, no admite la responsabilidad. La Biblia dice que él formó ese becerro, que él le dio forma con un buril, que él trabajó de manera consciente y voluntaria en crear ese falso Dios y en convocar al pueblo de Israel a la adoración falsa. Y luego está echándole la culpa al pueblo. Entonces hay una cantidad de matices aquí de pecado en el carácter, en el corazón de las personas. Pero volvamos a la ira de Moisés, que es una ira santa, que es un enojo y una indignación por causa de la santidad de Dios. Dice que él quema ese becerro, lo quema. Y hay algo bien interesante. Dice que lo quemó en el fuego. Vamos al versículo 20. Tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Miren el enojo que tenía, que convirtió ese becerro en polvo y ese polvo lo echó en el agua y esa agua obligó a los judíos a que se la tomara. Él tenía mucha rabia, tenía mucho enojo. Ahora pasemos al versículo 25. Mire lo que dice aquí. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Por qué estaba desenfrenado? Acuérdense que dice que se sentaron a comer y a beber. O sea que llegaron al punto de la embriaguez. ¿Por qué? Porque la forma del culto pagano, recuerden, los cultos paganos contenían un proceso de orgía donde prácticamente las personas terminaban fornicando unos con otros porque eso era lo que agradaba a los dioses. Por ejemplo, dioses como Tamuz, como el dios de la lluvia, como el dios de la fertilidad. A esos dioses se les adoraba con fornicación, con embriaguez, con borrachera, con todo tipo de orgías. Entonces, en eso y a eso fue que llegaron. Dice que el pueblo estaba desenfrenado. La palabra desenfreno, que está traducida ahí como desenfreno, implica que perdieron el control de todos sus instintos. Estaban tomando, estaban bebiendo, estaban fornicando. Vamos entonces al versículo 26. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta en puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre nosotros, sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Miren esto. Primera cosa que hace Moisés es convertir en polvo el becerro y hacer que se lo tomen. La segunda cosa que hace Moisés es que él se para en el campamento y dice: ¿quién está del lado de Jehová? O sea, ¿quién está del lado de su nombre y de su santidad? ¿Por qué? Porque al interior de las tiendas, es decir, de las carpas, estaban todos los israelitas fornicando, desenfrenados. Y eso era lo que le estaban ofreciendo a Dios. Ese era el culto que le estaban ofreciendo a Dios. Esto tiene una profundidad en su significado, porque si ustedes se dan cuenta, los cultos paganos, los dioses paganos, todas esas fiestas, por ejemplo, en nuestro contexto cultural tenemos una fiesta que es el carnaval, que es una fiesta que inmediatamente de esta fiesta se da la Semana Santa. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay un nexo entre carnaval y Semana Santa.
la persona que practica todo lo que se practica en el carnaval, embriaguez, borrachera, fornicación, vulgaridades, todo lo que se pueda, esa misma persona el miércoles de ceniza va a la iglesia y se pone una cruz de ceniza. Es decir, hay todo un concepto ligado a esa fiesta pagana de carnaval que está ligada a la religión tradicional y de alguna u otra manera pues eso se le ofrece a Dios y se ve como algo cultural, o sea, como algo que no tiene absolutamente nada de malo. Entonces, aquí Moisés, después de que hace que se tomen el becerro, los mismos que lo adoraron, ahora que se lo tomen como un castigo, también se pone de pie y dice, ¿quién va a detener esto? Es como decir, ¿quién va a detener esta orgía? El pueblo está desenfrenado es que no puede ser frenado, es decir, que Moisés no puede simplemente decir, oigan, deténganse, porque están desenfrenados, completamente desenfrenados. Entonces él dice, ¿quién está del lado de Moisés? Y solamente hubo una tribu que se puso de pie y dijo, nosotros, la tribu de Leví. De allí es que viene la elección de la tribu de Leví para que ministren el altar de Dios, porque ellos manifestaron celo por la santidad de Dios. Entonces Moisés le dice, pasen a todas las carpas, pasen a todas las tiendas y maten a todo aquel que esté fornicando. Y ellos lo hacen así. Y mataron a sus primos, y mataron a sus amigos, y mataron a sus vecinos, y quizás mataron a sus hermanos, y quizás mataron a sus padres. Pero ellos dijeron, primero es la santidad a Jehová. Cuán importante es que nosotros entendamos esto y que comprendamos que el amor verdadero tiene que ser primero para Dios. Que en esto está implicado, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Que nosotros, que hemos sido escogidos por Dios para ser real sacerdocio y para ser pueblo adquirido por Dios, tenemos que velar para que el nombre de Dios sea santificado en nuestras casas. Nosotros somos responsables delante de Dios de todo lo que se hace bajo nuestro techo. Nosotros no podemos permitir el pecado en nuestras casas y nosotros no podemos permitir el pecado en nuestras congregaciones. Cueste lo que cueste, el pecador tiene que salir. Por eso hay un proceso de disciplina eclesiástica perfectamente trazado por el Señor Jesucristo. Si tu hermano peca contra ti, llámalo aparte, confróntalo, y si él reconoce su pecado y se arrepiente, ganaste a tu hermano. Si no, llama a 2 testigos, confróntalo. Si reconoce, ganaste a tu hermano. Si con 2 testigos no reconoce, tráelo delante de toda la iglesia y confróntalo con su pecado delante de toda la iglesia. Si se arrepiente, ganaste a tu hermano. Pero si no se arrepiente, tenlo por gentil y publicano, expúlsalo de la iglesia. Considera que no es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque de esa manera se santifica el nombre de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos estas cosas, que tengamos un equilibrio entre la compasión, la misericordia, la intercesión. O sea, yo tengo que interceder por mis hijos, yo tengo que interceder por mi casa, yo tengo que interceder por mi barrio, yo tengo que interceder por mi congregación, pero yo no puedo permitir que el pecado habite en mi casa, ni que el pecado habite en la congregación. No lo puedo permitir, no lo puedo permitir. Entonces, finalmente los levitas pasaron, mataron a los que tenían que matar. Entonces, miren todo este asunto del castigo. Primero los hizo que se tomaran el becerro. Luego se levantaron, él convocó a los que quisieran ponerse del lado de Dios y se levantaron los levitas y mataron a todos los que estaban desenfrenados fornicando. Pero ni aún así, la ira de Dios quedó satisfecha. Miren lo que sucede en el versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le está diciendo a Dios que lo arranque del libro de la vida, si es necesario, para poder perdonar
a estos judíos. Pero Dios en el versículo 33 le responde lo siguiente. Éxodo 32-33 dice: Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. No sé si se dan cuenta de todo el castigo que ellos eh, eh, que ellos tuvieron que asumir. Primero se comieron el becerro pulverizado. Segundo, murieron todos los que estaban desenfrenados. Tercero, dice que Jehová todavía no los había perdonado. Dice: en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y en el versículo 35 dice que Jehová hirió al pueblo. O sea que hubo otra mortandad producto de la ira de Dios. O sea, el pecado de la idolatría es un pecado grave. Después de haber conocido a Dios, profanar su nombre, o sea, pecar. Este es un pecado que tiene que ver con el pecado que comete un creyente después de que ha sido redimido, después de que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, o sea, la recaída de un cristiano. No se refiere al pecado del mundo. El mundo no ha sido lavado por la sangre de Cristo. El mundo no ha sido libertado de la esclavitud del pecado. El mundo no ha salido de Egipto. Se refiere a la iglesia, se refiere a los que están redimidos. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había sido limpiado, había sido purificado, había sido conducido por el desierto y Dios se había glorificado en él. Ellos no podían hacer esto. Entonces, la gravedad de profanar el nombre del Dios que ya han conocido, ofreciéndole cosas de dioses falsos, de dioses paganos. Entonces, esto produjo algo grave. Además de todo lo que pasó, que se comieron el becerro, que murieron, que Dios los hirió, ahora, lo peor de todo fue que Dios dijo que Él no iba con ellos. Eso es lo más grave. Lo más grave que le puede pasar a un pecador es que la presencia de Dios se aparte de él. Miren lo que dice el versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. O sea, lo vas a llevar a la tierra prometida. Lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Vamos ahora a entrar al capítulo 33 para que veamos con mayor claridad lo que les estoy diciendo. Dios le promete a Moisés que va a cumplir su palabra porque Él es un Dios fiel, es decir, que los va a guiar a través del desierto hasta que entren a la tierra prometida conforme a lo que Él ha dicho. Va a cumplir su palabra, pero está diciendo: mi presencia no va con ustedes, porque ustedes son pecadores. Vamos a leerlo, capítulo 33. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste. Mire que dice tú y el pueblo, ya no es mi pueblo. Tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera el cananeo, el amorreo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, miren bien esta situación. Dios les está diciendo: ok, lo que quieren es la bendición de la tierra, se las doy. Lo que quieren es la tierra prometida, se las doy. Pero mi presencia no se las doy. Yo no puedo habitar en medio de un pueblo pecador, en medio de un pueblo que profana mi nombre. Y eso es lo más grave. De todo lo que pasó, lo más grave es que la presencia de Dios se va a apartar de ellos. Entonces, en el versículo 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto
y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Bueno, ¿qué hizo Moisés? En el versículo 7 del capítulo 33, Moisés dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba a Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Cuando Moisés supo que Dios no iba a ir en medio de ellos, que los iba a guiar y que les iba a dar protección y que les iba a dar bendición. Cuando Moisés supo eso, Moisés tomó un tabernáculo y lo puso lejos del campamento, porque sabía que ya Dios le había dicho: yo no voy a estar en medio del campamento, porque ellos son pecadores, porque ellos me han traicionado, porque se han rebelado contra mí. Entonces Moisés lo que hacía era apartarse de ese lugar para poder tener comunión con Dios. Y en esa comunión con Dios, lo que Moisés se proponía era restaurar de nuevo la presencia de Dios. O sea, él empezó a ejercer esa labor intercesora, esa labor sacerdotal, para hacer que la presencia de Dios retornara al pueblo de Israel. Si Moisés hubiese sido un hombre materialista, un hombre pagano, Moisés hubiera dicho: bueno, realmente lo que necesitamos es llegar a la tierra prometida y ya. No importa si tu presencia está o no está. Dios les estaba prometiendo protección. Dice: enviaré delante de ti el ángel, y ese ángel derribará a todos tus enemigos, al eteo, al fereceo, al jebuseo. O sea, vas a tener éxito, vas a tener prosperidad, te va a ir bien, pero yo no voy a estar contigo. Muchos creyentes han tomado la decisión de buscar a Dios solamente para ser bendecidos, para ser prosperados, para que les vaya bien, pero no les interesa que la presencia de Dios habite con ellos. No les interesa que el Espíritu Santo esté a gusto en su corazón. No les interesa contristar al Espíritu Santo con las cosas del mundo ni con los pecados de la carne. Este tipo de creyentes ni experimenta, ni entiende, ni comprende la presencia de Dios. Lo único que quiere de Dios es la bendición. Aquí Dios está diciendo: la bendición la tendrás, pero mi presencia no la tendrás. Y Moisés dice: no quiero la bendición sin tu presencia. Prefiero tu presencia antes que la bendición. Y si quieres darme la bendición, pues que no me quites tu presencia. Moisés no quiere caminar sino con la presencia de Dios. En el capítulo 33, Moisés hace una intercesión a favor del pueblo, pero buscando que la presencia de Dios retorne nuevamente al pueblo. Vamos al versículo 12. Dice: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, o sea, vuélvelos a tomar como pueblo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos?
yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Esta oración de Moisés es la oración más importante que podemos hacer como creyentes. Que la presencia de Dios esté con nosotros, por encima de cualquier cosa. Sea que estemos en abundancia, sea que estemos en escasez, sea que estemos enfermos, sea que tengamos salud, lo importante es que su presencia esté con nosotros. Eso es lo más importante y lo que nos debiera preocupar. Bueno, a partir del versículo 19, Moisés tiene una experiencia con Dios. Moisés quiere ver a Dios, quiere tener una revelación de Dios. El versículo 19, en el 18, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Versículo 19, Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Bueno, finalmente Moisés logra restaurar la presencia de Dios sobre el pueblo de Israel y eso nos muestra que para restaurar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra congregación, tenemos que apartarnos, así como Moisés agarró su tabernáculo y se fue lejos, que es supremamente importante apartarnos, aislarnos, apartarnos para buscar a Dios a solas en la intimidad. Así es como logramos que su misericordia y su gracia estén sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra congregación. Que nos apartemos para buscar su rostro, para buscar su perdón, para buscar su misericordia, pero sobre todo para que nunca se aparte de nosotros su presencia, que es lo más importante que nosotros tenemos. Bueno, en el capítulo 34, hay una renovación del pacto. ¿Por qué hay una renovación del pacto? Recuerden que ellos habían tenido un pacto, Moisés leía la ley, ellos respondían obedeceremos, fueron rociados por la sangre, ya eso pasó, pero ahora violaron el pacto. Entonces el pacto es renovado en el capítulo 34. Vamos a leer el versículo 5 de la renovación del pacto. Bueno, el pueblo se preparó, subieron al monte Sinaí, Moisés subió al monte Sinaí, el pueblo estaba allí. Y en el versículo 5 encontramos esa renovación del pacto nuevamente. Dice el versículo 5, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 10. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa grande la que yo haré contigo. Luego, en el versículo 11, hay unas advertencias nuevamente con respecto a que no se vuelva a cometer lo que han cometido. Y hay una advertencia que tiene que ver con los dioses paganos de los pueblos que ellos van a enfrentar. O sea, Dios comienza a decirles, en el camino te van a encontrar con pueblos que tienen una adoración corrupta, pagana, tengan cuidado, no vuelvan a caer en ese vacío. Versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy
He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde vas a entrar, para que no seas tropezadero, para que ellos no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Luego, a partir de aquí, hay como es una renovación del pacto, hermanos, porque es que nos vamos a saltar estas cosas, porque realmente hay una repetición de todos los mandamientos aplicados específicamente al contexto cultural de Israel. Hay una repetición de esto y todo lo que viene a continuación, pues todo lo que viene a continuación tiene que ver con una confirmación del pacto, con una repetición de los mandamientos y de las leyes. Entonces, en el capítulo 35, por ejemplo, encontramos la reglamentación del día de reposo, es decir, ya en los 10 mandamientos estaba establecido el mandamiento del día de reposo, pero qué se podía hacer y qué no se podía hacer y cómo se celebraba el día de reposo, eso está en el capítulo 35. Bueno, a partir de este capítulo 35 y hasta el final del libro del Éxodo, encontramos ya no las instrucciones que recibió Moisés en el monte Sinaí, sino la ejecución de esas instrucciones. Por eso tenemos un último punto, que es el punto D, finalmente del cuarto punto, que se llama la implementación de las instrucciones divinas. Es decir, todo lo que Dios le mostró a Moisés en el Sinaí, ahora lo van a hacer. Y tiene que quedar igualito a como Dios se lo mostró. Entonces, del capítulo 35 al capítulo 40 está la construcción del tabernáculo. En esa construcción trabajaron las personas que Dios designó con nombre propio, quienes iban a construirlo, quienes iban a trabajar, quienes iban a aportar. Todos los israelitas aportaron para la obra, aportaron tanto y con tanta generosidad que llegó un momento en que Moisés tuvo que decir: paren, ya no traigan más cosas porque estaban trayendo demasiado. Todas estas ofrendas eran voluntarias, sin presión, sin coacción, sin amenazas. El pueblo se restauró en su fe, es decir, después de todos esos juicios, después de todos esos castigos, hubo como un tiempo de purificación en donde el pueblo comenzó a temer a Dios sinceramente. En ese tiempo construyeron el tabernáculo, en ese tiempo pues se guardaban para Dios, estaban muy celosos de las cosas de Dios y finalmente, hermanos, cuando llegamos al capítulo 40, quiero que vayamos todos al capítulo 40, es cuando ya finalmente la Biblia nos narra la inauguración del tabernáculo, la inauguración del tabernáculo. Vamos al capítulo 40 y leemos del versículo 33 en adelante. Éxodo 40, 33. Dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas.
Finalmente se terminó el tabernáculo, finalmente ministraron a Dios según las órdenes de Dios, según lo que Dios había revelado. Hicieron los sacrificios conforme a las ordenanzas, se vistieron los sacerdotes conforme al diseño de Dios, se elaboró todas estas cosas y con base a que se hizo exactamente conforme a lo que Dios había mandado, o sea, obediencia, con base a que se hizo exactamente todo según el diseño que Dios le mostró. No se cambió, no se añadió, no se restó nada, y con base a que el tabernáculo era la manifestación de la obediencia genuina a un Dios al cual habían aprendido a temer. Con base en eso fue que la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Bueno, ese tabernáculo representa la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y si nosotros hemos sido llamados a hacer ese tabernáculo, porque nosotros somos el templo del Dios viviente, hemos entrado por la puerta de la salvación, la puerta que conduce al sacrificio del Señor Jesucristo, la puerta que te lleva al nuevo nacimiento, donde el Espíritu de Dios te purifica. Si hemos traspasado la puerta que nos lleva al conocimiento de su palabra, que es el pan de vida, a la iluminación de su Santo Espíritu, a la adoración genuina que está representada en el altar de las ofrendas del incienso. Y si hemos entrado, como dice el Padre, al lugar santísimo, hemos entrado confiadamente al trono de la gracia y hemos aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad. La gloria de Dios tiene que manifestarse en nuestras vidas. O sea, la gloria de Dios está sobre nosotros. La gloria de Dios es su Santo Espíritu y su santa presencia que nos guía, que nos guarda, que nos protege. Fíjese que esa gloria que dice ahí, si la nube se alzaba, los hijos de Israel se movían. Si la nube no se alzaba, no se movían. ¿Qué significa eso? Guía. Que vivamos una vida guiada por Dios. Que consultemos a Dios para todo. Que seamos llenos de su Santo Espíritu, que seamos llenos de su palabra. Que caminemos por la senda de justicia y de verdad que Él ha trazado para nosotros a través de su palabra. Y la gloria de Dios estará sobre nosotros. Ya la gloria de Dios no es ese tabernáculo. La gloria de Dios se manifestó en Cristo. Y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros cuando caminamos y crecemos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí nuestro estudio del libro del Éxodo. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de mucha edificación para sus vidas.